Bueno, hoy vamos a conversar de algo que preguntan con mucha frecuencia y es qué se puede hacer frente a las pesadillas. Las pesadillas que son todos estos sueños con un contenido que nos genera malestar, angustia y que se asocian a una de las fases del sueño, que es la que se llama fase de movimientos oculares rápidos, en la cual el cerebro está más activo, a pesar de que estemos dormidos y en un proceso más de descanso. El cerebro en esta fase entra en mucha actividad y los ojos están en mucho movimiento, por eso se llama de movimientos oculares rápidos o REM cuando lo decimos en inglés, Rapid Eye Movement. Esta fase generalmente se da más hacia la segunda mitad de la noche, que es cuando ya pues como que está uno más profundo y se van a dar como estos movimientos oculares rápidos en un proceso mucho más largo. Hay que tener en cuenta que el sueño pues tiene varias fases y va pasando por este ciclo más o menos cada 90 minutos. Entonces uno va pasando por las fases de ir profundizándose, luego se va volviendo superficial más o menos cada 90 minutos. ¿Cómo son esas fases? Hay distintas formas de clasificarlo, pero digamos la más que la dividen las distintas fases, enumerando la primera que es como cuando uno empieza a tener el sueñito, como que va estando adormecido. La segunda ya está entrando en ese sueño ligero, que está uno entre dormido y despierto. Pasa luego a la fase de transición, que ya va acercándose a esa fase que es profunda. Luego viene la fase 4 que es donde sí ya tenemos ese sueño profundo o sueño delta, a pasar ahora sí entonces a la fase de sueño REM, que es el de esos movimientos oculares rápidos. Generalmente es ahí donde se van a dar las pesadillas. Las pesadillas en la infancia, por ejemplo, suelen comenzar y generalmente antes de los 10 años, y pues hay muchos factores que las pueden desencadenar. Todo lo que tiene que ver con alteración del sueño, con estar más cansado, con el estrés, con la ansiedad, con situaciones que lo han impactado mucho en el día a la persona y que se queda ahí como el recuerdo, el evento, la sensación, la vivencia y se va a expresar después entonces durante ya esa etapa de sueño profundo. Otras personas, otras clasificaciones ponen pues unas etapas como un poco más resumidas, etapa uno que es la transición de la vigilia al sueño, etapa 2 que es cuando ya está uno dormido y la etapa 3 pues que ya es el sueño profundo con movimientos oculares rápidos. Entonces, en general, pues es eso, ¿no? Es toda esta transición de ir estando desde somnoliento hasta un sueño profundo, donde va a haber, ya decíamos entonces, un cerebro muy activo y con parpadeos y movimiento de los ojos. Esta actividad que tiene el cerebro en ese momento se parece a la que tiene uno cuando está despierto. Y los músculos iban a estar en general más bien flácidos como para soltarse, digámoslo así, y para relajarse. El contenido de este sueño de movimientos oculares rápidos también va variando con la edad. Digamos que los recién nacidos tienen un patrón de movimientos oculares rápido que pasa mucho más tiempo durante el sueño, o sea, en dormir tienen más etapas de movimientos oculares rápidos. Y toda esta cantidad de sueño de ondas lentas, o sea, en que el cerebro se está moviendo pues en ondas mucho más espaciadas, llega como a su pico máximo en los primeros años de la infancia y luego va disminuyendo durante la adolescencia. Ese sueño de ondas lentas sigue disminuyendo desde la adolescencia hacia la edad adulta y probablemente las personas de edad avanzada ya este tema de ondas lentas ya sea muy, muy escaso. Y todo esto va a tener que ver entonces con la cantidad de horas de sueño, con la sensación de descanso y bueno, con la facilidad de que de pronto se puedan producir esas benditas pesadillas. Y entrando pues en materia ya de las pesadillas, pues todos hemos tenido esa situación. Dentro de lo más frecuente es como esa levantada con la sensación como de angustia, de que fue todo esto que sucedió, con esa sensación de, ay, siquiera que me desperté y no era verdad. eh, y cuando hay pesadillas y sobre todo cuando son en varios ciclos, generalmente la persona siente que, uy, no, la noche estuvo peor de difícil que el día. Y hay personas que pasan muchas temporadas de pesadillas seguidas,
probablemente asociadas a lo que estábamos diciendo ahora, a temporadas de más estrés, de más ansiedad. No siempre las pesadillas están asociadas al estrés, pero bueno, sí es muy frecuente. ¿Cuál es el tema pues más frecuente que la gente está reportando en las pesadillas? Bueno, como ver cosas espeluznantes, como las parecidas a las películas de terror. Eh, y bueno, aquí, ojo que tiene que ver mucho a veces cuando está uno en Halloween y se pone a ver esas películas, cuando se pone uno de muy creativo a poner estas películas antes de dormirse. Hay personas que son mucho más sensibles y vulnerables y todas estas imágenes se quedan ahí como en la retina generando ese impacto, digámoslo así. Eh, y allá este cerebro se queda con esa imagen como, esto me impactó, esto como que me asustó", y lo empieza a sacar en las pesadillas. Estas de las que es más fácil de entender y de relacionar la causa-efecto, ¿no? Cuando estuvo uno pues hablando de cosas que lo asustan a uno, de cosas de terror, de los cuentos como aquellos de mitos y leyendas. eh, yo que soy de Manizales en el eje cafetero y toda la zona aledaña, pues hay una cantidad de historias que le cuentan a uno en la infancia, de la Llorona, de la Pata Sola, de la Madre Monte. Bueno, y uno la verdad quedaba con los pelos de punta y luego empezaba a tener uno de esas pesadillas. Entonces ahí la causa-efecto pues la encuentra uno más asociada, pues porque es algo que lo impactó a uno porque lo vio o porque le contaron la historia y el cerebro montó todas las imágenes. Pero hay otras pesadillas súper frecuentes que son cuando pues sueña uno con la muerte de un ser querido. Y claro, las personas se quedan muy asustadas porque también les da la angustia y qué tal que esto sea una premonición, qué tal que es que esté como adelantándome a una situación del futuro. Bueno, aquí hay que tener en mente pues que simplemente es de las cosas que más tememos todos es perder a un ser querido. Entonces, pues ese cerebro se agarra justamente de lo que más tememos. Y cuando entramos a esa fase profunda, que se supone que deberíamos estar como en proceso de descanso y que la fase onírica, o sea, de producción de sueños, debería ser como de algo más bien agradable, se despiertan esos miedos que van por allá desde el inconsciente y empieza a traer todo lo que más tenemos. Como decía, entonces, por ejemplo, la muerte de un ser querido. También es muy frecuente las pesadillas donde hay como agresión física, que lo agreden a uno, que uno está en peligro, que a los seres queridos les está pasando algo y como toda esa sensación de que hay muchas amenazas y es muy frecuente que además es como que se está intentando hacer algo y no se logra, que se está corriendo para llegar a un sitio y no se llega a ese sitio, que se está buscando un refugio y ese refugio nunca aparece, que se está buscando a alguien y nunca encuentra a esa persona. O sea, aparte de la situación pues difícil que se vive en la pesadilla, además es la sensación como de no lograr, de impotencia, de que no se puede hacer algo para salvarse de la situación. Se ha encontrado, pues, entonces, en ese orden de ideas, que las pesadillas son como una forma de expresar emociones, emociones que de alguna manera tenemos en el día o que no hemos podido expresar también durante el periodo de estar despiertos y empiezan a aparecer entonces justamente durante el sueño. Algunas personas también tienen sueños recurrentes, pesadillas como con un mismo tema. Generalmente, pues esto tiene que ver con situaciones como de frustraciones, de deseos, de situaciones reprimidas, de situaciones inconscientes. Nuevamente se atraviesa como toda esta idea y qué querrá decir, y si buscamos el significado en Google, qué significa soñar con la muerte, qué significa soñar con el monstruo, no sé qué. eh, digamos que, pues estos son, claro que hay una manera como de tratar de entender, porque este es el inconsciente hablándonos de alguna forma, pero el inconsciente no se rige por la lógica, es atemporal. Fíjense que cuando uno tiene estas pesadillas, como que uno sueña en presente, pasado y futuro, uno es uno, pero también a veces uno es otra persona, a veces uno tiene otra cara, bueno, no se rige por la lógica. En general, para entender un poco esta situación, pues no es solamente buscar una palabra, sino seguramente pensar, bueno, qué situaciones he vivido, qué he tenido como más presente o pendiente, qué me está asustando, qué esta pesadilla, sobre todo esas que se repiten, qué puede estar traduciendo. A veces
pues es el miedo a sentirse expuesto a una situación, a un peligro y no necesariamente de muerte. Pero, por ejemplo, para poner algún ejemplo macro, claramente, alguien que se siente todos los días muy amenazado en el trabajo, en la sensación de que le regañan todo el tiempo, que le dicen que no lo logra, que no es suficiente, es probable que eso después se traduzca en una pesadilla de correr y no llegar al sitio donde tiene que llegar, porque al final nunca llega a la meta, por poner un ejemplo. Entonces, pues sí puede haber algún tipo de significado, pero es muy personal y tiene que ver mucho con la historia personal, con cómo se vive la vida, con qué situaciones hay y bueno, hasta con la misma historia, pues que se está repitiendo algún, digamos, algún correlato de que se conecte con la vida cotidiana, pues habrá que entenderlo mirando pues cómo es la vida de esa persona y cómo ve las cosas. Entonces, pues sí tiene que ver con alguna interpretación del inconsciente, pero bueno, eso requiere conocerse mucho y conocer mucho la propia historia. No todos los temas van a tener el mismo significado ni la misma manera de ser entendidos, dependiendo de cada persona. Claramente, pues el cerebro ahí nos muestra cómo tiene una capacidad pues gigantesca de creatividad, de asociación, de productividad, incluso pues en algo que nos va a generar angustia. ¿Cómo quitar las pesadillas? Esa era la pregunta más importante, ¿cierto? Bueno, hasta ahora pues no hay algo que uno diga, con esto se te quita, no hay medicamento, no hay como una cosa específica. Lo que sí sabemos es que pues podemos tener disminuir como esta posibilidad de que aparezcan, trabajando en los hábitos que mejoran el sueño, definitivamente buscando tener ese mismo horario de acostada, manejando pues todo el tema de higiene de sueño, de evitar pues como las situaciones que lo están despertando a uno, el uso de pantallas. También claramente, como hemos dicho, esto se puede asociar mucho al tema del estrés, entonces el manejo del estrés es clave y también identificar, bueno, en el día de hoy cómo he estado y es útil para las personas en el proceso de cerrar el día, como revisar, bueno, qué pasó, cómo estuve, qué me inquietó, esto me queda pendiente, pero hacer como una revisión, como dándose un parte de tranquilidad de lo que hice, lo que quedó pendiente, cómo me sentí con esto y sobre todo buscando como una mirada positiva también del día, qué puedo agradecer del día, en qué me fue bien, qué logré, como para tratar de dejar esa partecita muy cercana al proceso de irse a dormir y que no queden las películas de terror o los pensamientos negativos tan cercanos a ese proceso y de pronto no se facilite tanto lo de las pesadillas. Hablábamos también que, pues como a veces hay historia de dificultades en la vida, de trauma, que hace que se tengan pesadillas recurrentes, bueno, en estos casos, pues vale la pena definitivamente pues buscar una asesoría profesional. También hay que tener en mente que hay medicamentos que hacen que se acorta la fase como de pasar de sueño superficial a sueño profundo y a movimientos oculares rápidos. Entonces, ojo también con los medicamentos y pues ojo también con automedicarse. En general, pues definitivamente evitar también todas las situaciones que nos puedan generar angustia y zozobra al final de la noche. Hay personas que se duermen viendo un noticiero, por ejemplo y bueno, pues los noticieros habitualmente no nos traen como muy buenas noticias y nos pueden dejar en un estado de hiperalertamiento. Entonces, pues también ser muy cuidadosos con la información que estamos procesando en el final de la noche. Un tema súper frecuente que se asocia con las pesadillas es el abuso de alcohol, que no solamente altera todas las fases del sueño y la capacidad de descansar, sino que también puede facilitar esa producción de pesadillas. Entonces, ojo que el tema del alcohol, que en otros videos lo he dicho, que a veces creemos que nos va a ayudar a dormir mejor y a relajarnos, mm, eso no es tan cierto. Digamos que le buscamos todas las excusas a esos venenos que nos gustan, pero veneno es veneno. Y definitivamente el alcohol nos altera el sueño y dentro de eso, pues el tema de las pesadillas. Tener todas las actividades que nos permitan relajarnos, las personas que hacen ejercicios de respiración, de relajación, de meditación, de yoga, todo esto también va a favorecer pues que se baje el nivel de estrés, que se oxigene mejor el cerebro y
pues que se disminuya, no es que ese sea un tratamiento para pesadillas, ni mucho menos, pero que se disminuya pues ese riesgo de las pesadillas. La respiración, hago nuevamente énfasis porque pues claramente todos los días estamos respirando, pero a veces lo hacemos de una manera así como que no es suficiente, como que es muy rápida, muy superficial. Entonces, cuando logramos darnos tiempo para oxigenarnos, también para bajarle el ritmo a esta vida, pues nuestro cerebro va a funcionar de manera más óptima y también eso puede ayudar a que el cerebro se sienta menos amenazado en ese momento, pues, de entrar a dormir y ojalá le ayude también, pues, a no generar ese tema de las pesadillas. Hay personas que hacen temporadas de pesadillas también asociados a cambios y a situaciones nuevas de la vida que puede que no sean estresantes como tal en negativo, pero estresantes por ser un cambio. Pero generalmente una vez como que se adapta a la situación, también bajan las pesadillas. Pues sí, ojalá que estés teniendo una buena calidad de sueño y que tus sueños sean agradables y que no estés teniendo muchas pesadillas. Si, si de repente sí se están presentando, bueno, pues ten en cuenta todas estas recomendaciones para que puedas tratar de disminuirlas. Lo más clave definitivamente es buscar, pues estar lo más presente, manejando el estrés, no adelantándose tanto al futuro y pues como resolviendo la situación del día de hoy y no resolviendo el problema que va a pasar en 20 años. Espero que toda la información te guste. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte al canal, compartir, porque pues en la medida en que compartimos más esta información, pues estamos difundiendo todo esto que tiene que ver con bienestar, con salud mental, que de eso se trata pues este canal de Armónicamente. Transmitir mensajes que traigan ideitas, algún conocimiento básico, con una información en un lenguaje muy sencillo, nada complicado, cosas cotidianas y haciendo mucho énfasis en salud mental y bienestar. No olvides darle like, un abrazo y que tengas un lindo día y muchísimas gracias por estar aquí en este canal conmigo.